El tema del día de hoy es el agua. Hemos estado hablando poco a poco acerca de los ecosistemas, cómo se conforman. Ya hemos empezado a ver como los ciclos que tiene la materia, ¿cierto? Los diferentes elementos orgánicos que se encuentran en nuestro planeta. Hoy vamos a hablar del agua, ¿cierto? Su importancia. Entonces, pues, el agua, ¿por qué es tan importante para nosotros los seres vivos, no solo para los humanos? Bueno, resulta que por la abundancia hídrica que tiene nuestro planeta, por la cantidad de agua, fue que se permitió la vida en la Tierra. Eso hay que tenerlo claro, porque sin agua no podríamos vivir. Como les mencioné en alguna clase, la mayoría de los organismos vivos están conformados en alguna parte por agua. En el caso de nosotros somos 70% agua. No es que sea agua, sino que pues está en diferentes clases de fluidos, ¿cierto? Sea sangre, sea otro tipo de fluidos, somos 70% líquido, por decirlo así, líquido que al final es agua. Entonces, eso es lo primero que hay que resaltar, la importancia que tiene el agua, ¿cierto? Para la vida en nuestro planeta. Absolutamente todos los organismos requieren del agua, sea en mayor o en menor medida, pero pues todos los organismos la requerimos, ¿cierto? Bueno, vamos a ver entonces, muchachos, qué usos tiene el agua, sea para usos humanos o para usos de otras especies o otros organismos de la naturaleza. Entonces, bueno, el agua es empleada de diferentes formas por los organismos para... bueno, paréntesis acá, muchachos. El tema del día de hoy está en la página 138 y 139, para que puedan también tener su libro ahí abierto. ¿Listo? Bueno, continúo entonces. El agua, ¿cierto? Se usa de diferentes formas para garantizar la supervivencia de la especie, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros los seres humanos lo utilizamos obviamente como hidratación, ¿cierto? Pero también la utilizamos para producir agricultura, para hacer ganadería, y bueno, también la usamos para la minería, ¿cierto? Para lograr romper rocas y demás con presión de agua. Vamos a ver los usos principales del agua. Entonces, los usos principales son para la hidratación, para la refrigeración y para el cuidado de la reproducción de las especies. Entonces, en la hidratación, por favor, Alejo, léeme este parrafito. Sí, señor. El agua es necesaria en el cuerpo para transportar sustancias que permiten cumplir con sus funciones vitales. La refrigeración. En zonas... Está seleccionado en amarillo, hasta ahí. Vamos por una a la vez. Entonces, hidratación. El agua, su principal uso, ¿cierto? Es el uso de la hidratación de los organismos. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos agua en nuestro cuerpo, ¿cierto? Para poder transportar como las sustancias que permiten las funciones vitales. Sea la sangre, sea la digestión, bueno, hay muchísimos. Y no solo nosotros, todas las especies requerimos de mantenernos hidratados todo el tiempo. Ahora vamos a ver la refrigeración, por favor, Tomás. Cristian Tomás. Ya, bro, es que tenía el micrófono apagado. Pero por eso. En zonas donde la temperatura del ambiente es muy alta, los organismos emplean el agua para refrescarse. Bueno, eso es cierto. El agua también se usa como refrigeración, sea en cualquiera de sus estados, sea, digamos, el líquido, cuando, digamos, los peces nadan de aguas más cálidas a aguas más frías, pues para poderse refrescar, ¿cierto? Para que no se vayan a morir por el calor. Lo mismo pasa, las aguas congeladas que se encuentran en los polos, ¿cierto? Todos estos icebergs y todo lo que hay ahí también funcionan como un refrigerante natural de las aguas del planeta, ¿cierto? Que este frío hace que las aguas permanezcan en las zonas altas, ¿cierto? Del planeta frías, y las zonas, pues, digamos, más cálidas de agua son las zonas de los trópicos, que es donde vivimos. Nosotros, de hecho, en la zona ecuatorial, perdón, los trópicos es donde las aguas son más frías. Y en la zona ecuatorial es donde se encuentran aguas más cálidas. Entonces,
sí hay una función, un uso vital del agua frente a esto, ¿no? Para que se regule como las temperaturas de la tierra y demás. Y un uso es pues para preservar la reproducción. ¿Esto por qué? Por favor, Andrés Felipe, léeme este parrafito. La reproducción. Los huevos que no tienen cáscara pierden agua rápidamente. Ayuda a los embriones a finalizar su desarrollo. Listo. Tenemos que entender que, digamos, los huevos que ponen los peces, ¿cierto? No tienen cáscara, como digamos el huevo de la gallina o del pato, ¿cierto? Que usted coge y lo puede abrir así. No, los huevos de ellos no tienen cáscara, son apenas la membrana. Entonces, digamos que este agua permite que ellos puedan desarrollarse bien, hace como la función como de una especie de capa protectora, ¿listo? ¿Hasta ahí estamos claros? Estos son como los usos de la naturaleza. Ahora vamos a ver los usos que le damos, digamos, nosotros los seres humanos. Entonces, como les decía, se usan para la agricultura y la ganadería, que ya sabemos que agricultura, ¿qué es? Por favor, Joshua. Sencillo, fácil. La agricultura y la ganadería. Los cultivos, especialmente el ganado, requieren mucha agua para producir frutas, verduras y carne, pero producen gran contaminación de las fuentes hídricas por el uso de químicos. Listo, muy bien, Joshua, gracias. La agricultura y la ganadería son dos actividades fundamentales en el ser humano. La agricultura, ¿por qué? Porque es cultivar, ¿cierto? Es cultivar la tierra, es producir verduras, producir frutos y todos estos alimentos que nos proveen la tierra y las semillas, ¿cierto? Pero, bueno, y la otra es la ganadería, que es cuidar, ¿cierto? En corrales o en lotes, en grandes extensiones de praderas, a ganado, a vacas, ¿cierto? Pues también en otros casos cerdos y gallinas y demás, pero bueno, especialmente el ganado, las vacas, ¿cierto? Pero esta actividad requiere mucha agua, porque imagínese usted para regar un cultivo de 2 hectáreas, pues esa vaina es inmensa, ¿cierto? Y la cantidad de agua que se consume para eso, y lo mismo, para darle de beber a los animales que se tienen en engorde, en crecimiento para poder sacrificarlos después, pues también consumen muchísima agua. Y esto también hace que haya cierta contaminación, ¿cierto? Porque, digamos, los desperdicios, los químicos que le echan a los cultivos para fertilizarlos, los desperdicios de las vacas, todo esto produce contaminaciones al medio ambiente, ¿cierto? Que normalmente terminan llegando a las fuentes hídricas a través del subsuelo. Entonces, si bien es uno de los usos principales que le damos al agua nosotros los seres humanos, también hay que mermar, ¿cierto? O moderar la forma en la que se está consumiendo las fuentes de agua y la forma en la que estamos desechando los desperdicios y demás para no contaminar las mismas fuentes, porque después, ¿de qué sirve tener agua si está contaminada? No sirve de nada. Y otro proceso que se nutre del agua es la minería. Por favor, Mateo Jacobo. Profe, perdón, es que mi micrófono Fresco. se me apagó. La minería. El proceso de extracción de minerales en las rocas requiere una cantidad inmensa de agua. Los ríos son desviados de su cauce natural y adicionalmente terminan muy contaminados. Listo, Mateo, muchas gracias. Resulta que la minería, como una actividad esencial hoy en nuestros días para el ser humano, ¿cierto? Porque muchos de los minerales o de los producidos que se sacan de las minas son utilizados para la producción de muchas cosas en nuestra sociedad, ¿cierto? Podemos hablar, por ejemplo, del oro. El oro no solo tiene, digamos, el uso común, que es de tener cadenas y anillos, ¿cierto? Sino que también, digamos, el oro es un conductor de energía, entonces lo usan en circuitos paracelulares y para muchísimas cosas más. El hierro, el carbón, el coltán, todos estos minerales
se extraen porque sirven para realizar y crear subproductos que utilizamos nosotros los seres humanos. Entonces, digamos que en cierta forma sí es necesario hacer minería, pero la minería tiene diferentes problemas. Esperen, voy a parar un segundo. Listo. Entonces, este proceso de extraer esos minerales requiere muchísima agua. ¿Por qué requiere agua? Porque digamos, las máquinas que utilizan para empezar a abrir como los socavones utilizan agua a presión, ¿cierto? Porque el agua a presión, de hecho, tiene muchísima fuerza, es capaz de romper rocas, de mover las rocas, entonces se usa. Pero entonces todo ese agua que empieza a salir como contaminada y demás, ¿cierto? Llegan a los mismos ríos de donde salen. Entonces estos ríos empiezan a mezclarse, a dañarse. Y además que, digamos, por ejemplo, en la extracción del oro, para separar el mineral como de las demás rocas y cosas que hay, se usa mercurio. Y el mercurio es un elemento químico que es venenoso. Y entonces eso también terminan desechándolo en los mismos ríos. Los peces se comen eso y esos peces llegan a la mesa de las personas. Y así, eso es un ciclo que termina siendo dañino. De hecho, en algunos casos han salido noticias, por ejemplo, que dicen que un cargamento, un lote de atún de tal marca fue incautado o fue decomisado porque había presencia de mercurio ahí. ¿Eso qué significaba? Pues que los pescaditos dentro de ellos tenían mercurio porque se lo habían comido, porque como las fuentes de los ríos llegan al mar, ¿cierto? Y pues imagínense donde lleguen esas latas de atún así con eso acá, pues se envenena y termina uno envenenando de a poquitos. Entonces, es muy complicado, ¿no? El tema de la minería. Si bien el agua es elemental para poder extraer estos minerales, produce muchísimos daños ambientales, porque por ahí también hay desviaciones de los cauces de los ríos. Entonces, ¿qué hacen las grandes mineras? Desvían los ríos, ¿cierto?, para que el río no se llegue mayor cantidad de agua donde está la mina de ellos para poder extraer más. Y pues eso primero es antinatural, pues daña los ecosistemas. Entonces, digamos que el tema de la minería tiene cosas a favor y tiene cosas en contra, ¿no? Es una discusión bien grande de ese tema. Pero bueno, es otra de las actividades que producimos y de la cual nos beneficiamos con el agua para poder extraer dichos materiales. ¿Listo? Bueno, compañeros, vamos a continuar entonces ahora a ver cómo funciona el ciclo del agua, ¿cierto? Ya hemos visto en otro momento el ciclo del oxígeno, el ciclo del carbono, el ciclo del fósforo, del azufre, del nitrógeno, ¿cierto? Hoy vamos a ver el ciclo del agua. Esto está en la página 139 de su libro, de este mismo dibujito, ¿cierto? Creo que ustedes ya conocen los estados del agua, ¿cierto? Ya lo hemos visto en otro momento. ¿Cuáles son los 3 estados del agua, Fabio, por favor? Antes de que empecemos a ver este ciclo. Señor. Fabio, ¿en qué 3 estados de la materia podemos encontrar el agua? El agua hace parte de un ciclo. No, Fabio. No te estoy diciendo que leas nada de eso. Te estoy haciendo una pregunta. Te estoy preguntando, Fabio, ¿cuáles son los 3 estados de la materia que tiene el agua? Fabio, no le estoy preguntando a nadie más. Pueden bajar la mano. Nubes. Listo, cuando son nubes, ¿son qué? ¿Qué elemento es ese? ¿Cuál condensación? Deje de leer lo que dice ahí, hermano. Le están diciendo. No lea lo que dice ahí, usted ya lo debe saber porque lo ha visto en ciencias, lo ha visto en sociales, el año pasado, yo creo que ya les habrán hablado de esto otra vez este año. El agua tiene 3 estados. Cuando usted abre la llave, Fabio, del agua, ¿sí o no? ¿Cómo sale el agua? Pues líquida. Líquida, ese es el primer estado, ¿sí o no? Cuando usted mete ese agua líquida al congelador de su nevera y se forman unos cubitos. Sólido. Se llama, el estado sólido, ¿cierto? Porque se forma el hielo. Y si yo cojo esa misma agua de la llave y la pongo al rayo del sol y después desaparece entre comillas, ¿qué estado es ese? Se evapora. Sí, gaseoso se llama ese estado, ¿cierto? O la evaporación del agua.
que es cuando el agua no desaparece, solo se evapora y sube ¿a dónde? A las nubes, ¿sí o no? Entonces, eso es lo que hay que entender. Primero los 3 estados del agua, sólido, líquido y gaseoso, ¿sí o no? Ya. A partir de esos 3 estados que tiene el agua, pues funciona el ciclo del agua, ¿cierto? Entonces, vean, por ejemplo, empecemos por acá. Entonces, bueno, las aguas de ríos, lagos, océanos, ¿sí o no? Aquí pueden ver los lugares. También existen las aguas subterráneas que se utilizan pues para llegar como a las casas. Pero bueno, entonces estas aguas, ¿cierto? Son calentados por los rayos del sol. Cuando están en los ríos, en los lagos, en los océanos, hasta las aguas subterráneas, están en estado líquido, ¿sí o no? Luego llega el sol y los rayos calientan. ¿Qué pasa? Esta agua empieza a evaporarse, ¿cierto? Y empieza a subir. ¿Qué empieza a subir? Vapor de agua caliente. Esto se va mezclando con el viento que es frío, ¿cierto? Viene esta agua que es como caliente y se choca con este viento. Al chocarse sucede un fenómeno que se llama la condensación. ¿Sí? La condensación es que como viene este agua caliente y este viento frío, esto se condensa y eso forma las famosas nubes. ¿Ya? Así es que se forman las nubes. ¿Listo? En el proceso de condensación. Entonces, ¿qué tienen las nubes adentro? Pues son agua, ¿cierto? Que está ahí cargándose poco a poco hasta que vuelve a caer, pero pues ella ahí poco a poco se va condensando, poquito a poquito, ¿cierto? Entonces, este aire, este viento empieza a mover estas mismas nubes, ¿cierto? El aire se va haciendo más frío, entonces pues se va condensando más, hasta que ya está muy, muy cargada esta nube y vuelve a caer a la tierra en estado líquido. ¿En forma de qué? De lluvia. ¿Qué es la lluvia? Esto que se llama precipitación. La precipitación es un sinónimo de lluvia. ¿Listo? Entonces, pasa a la tercera parte del ciclo, que es la precipitación. Acá en las partes altas, de los 3.600 metros hacia arriba, queda convertida en nieve, ¿cierto? Por el frío, por la temperatura. Y lo demás sí llega en forma de agua, nuevamente a los ríos, a los estanques, a los lagos, se filtra por el suelo y llega a las aguas subterráneas, ¿cierto? Entonces, estas aguas siguen fluyendo. Entonces, siguen fluyendo y llega el proceso de la corriente. ¿Por qué? Porque todo cuerpo de agua tiene una corriente. Tiene un inicio y tiene un final, ¿cierto? Entonces, esta agua, no sé, sale de entre las montañas, ¿cierto? De algún nacimiento de agua, hace todo su proceso, crea un lago, por allá se hace estanques, pero al final el agua del río termina llegando al océano nuevamente, donde nuevamente el rayo del sol está calentándolo y está volviéndolo otra vez vapor a través del proceso de evaporación. Y hay otro proceso que se llama la transpiración, que también ocurre con los organismos vivos, ¿cierto? Que transpiran líquido, ese líquido también termina evaporándose y subiendo igualmente. Entonces vamos a repasar cómo funciona el ciclo del agua. Entonces, ¿cierto? El agua está acá en estado sólido a través de las corrientes, llega a los océanos, donde son calentados y sucede el proceso de evaporación. La evaporación hace que suba el vapor de agua caliente, que al chocarse con el viento frío genera el proceso de condensación, es decir, que se crean las nubes. Este mismo viento sigue moviendo las nubes, chun, 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 lo que va haciendo las que se carguen más, ¿cierto? Hay más aire frío hasta que estas nubes están muy cargadas y caen en forma de lluvia. Este proceso se llama precipitación, ¿cierto? Cuando cae en forma de lluvia, pues en los nevados queda nieve y en lo demás llega en forma de agua y otra vez se repite el ciclo. Eso es el ciclo del agua. Cómo se mueve a través de la tierra y cómo se mueve a través de la atmósfera. ¿Nos queda claro el ciclo del agua, muchachos? Sí, señor. Sí, profe. Sí, señor. Listo, listo, mis muchachos. Bueno, entonces, para terminar, entonces el último apunte, que no se nos olvide, el agua es esencial para la vida. Podemos encontrarlos en los estados de sólido, líquido y gaseoso, ¿cierto? Que normalmente están formando un ciclo continuo, que no para, siempre están pasando por los 3 ciclos, ¿listo? Muy bien, muchachos. Vamos entonces ya ahora sí a tomar nuestros apuntes del día de hoy. Entonces, el título de hoy, muchachos, es
el agua. ¿Listo? Después del título, vamos a copiar este parrafito de la importancia del agua, ¿cierto? Este de acá. De aquí ponemos como subtítulo los usos del agua, ¿cierto? Esto es en la página 138. Ponemos como subtítulo los usos del agua e inmediatamente después como subtítulo la hidratación y la definición. La refrigeración y la definición. ¿Qué pasó, Tomás? No se te escucha. Que escribimos el parrafito que está en el uso del agua o solamente escribimos la hidratación. Por eso dije, subtítulo los usos del agua e inmediatamente pasan al siguiente subtítulo la hidratación. ¿Listo? O sea, este pedacito de acá no lo copian, este párrafo de acá no. ¿Listo? Pasan, copian estos tres subtítulos con sus definiciones, ¿cierto? Sus tres estas. Y lo mismo con la agricultura, la ganadería y la minería. Copian esto que está aquí señalado. ¿Listo? Esos son los apuntes del día de hoy. Como actividad del día de hoy, muchachos, entonces de la página 139, ponen como subtítulo el ciclo del agua, ¿sí? Y por favor, van a elaborar este mismo dibujo en su cuaderno con todas las palabritas que tiene aquí claves y todo el proceso, con colores y bien bonitos. Todo lo que está en la imagen. Todo. Ahí lo dibujan en su cuaderno. Puede que el dibujo sea diferente porque puede que ustedes no lo dibujen igual, pero tiene que tener la misma información. ¿Listo? Bueno, profe. Esa es la actividad del día de hoy, muchachos. No es difícil. Ahí tienen para que se diviertan un rato. Ya saben, de aquí a las 9:40 aprovechen el tiempo para hacer eso. Voy a terminar por aquí.